En esta ocasión daremos solución a un sistema de ecuaciones logarítmicas, en el cual nos muestra el problema en donde nos pide simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Y como podemos apreciar, son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces lo que nos pide el problema es hallar los valores de x, de y y de z. Entonces, nosotros empezaremos a trabajar con la primera ecuación. Ya que tenemos las 3 variables, las podemos relacionar de acuerdo utilizando tanto la ecuación 2 como la ecuación 3. Ya puedo tomar y en función de z o x y y. Entonces puedo utilizar despejando x en acá para obtener algo en y. Lo mismo con z. Pero veremos qué es lo que nos sale manipulando la primera ecuación. Entonces, colocamos de la ecuación 1. ¿Qué es lo que vamos a tener? Primero simplemente copiamos la ecuación. Menos 2 veces y más z veces logaritmo de x igual a 0. Acá nosotros podemos apreciar z elevado al logaritmo natural de x y x elevado al logaritmo natural de z. Entonces nosotros podemos utilizar la siguiente propiedad. ¿Qué es lo que dice? A de logaritmo en base b de c. Yo puedo, todo este logaritmo es igual a c elevado al logaritmo en base b de a. Es una propiedad muy conocida en el cual nosotros podemos apreciar que ocurre este intercambio de números. A pasa a ser el argumento del logaritmo y c pasa a ser la variable que está elevado al exponente como un logaritmo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar esta propiedad en nuestra ecuación. Y vemos, lo aplicaremos primero, lo aplicaremos a ese término. ¿Qué tendríamos? Lo que vamos a tener es que z va a intercambiar la posición con x. Y si se dan cuenta, vamos a tener un término semejante con este término. Tendríamos que z elevado al logaritmo neperiano o natural de x menos 2 veces y más z logaritmo natural de x igual a 0. Acá podemos apreciar que estos dos términos son términos semejantes, las cuales yo simplemente los puedo sumar algebraicamente. Tendría 2 veces z elevado al logaritmo natural de x menos 2 veces y igual a 0. Este término puedo pasar al segundo miembro a sumar. Tendríamos que 2 veces z logaritmo de x es igual a 2 veces y. Y aquí por simplificación podemos ver que 2 se simplifica con 2. Ahora lo que vamos a tener es z elevado al logaritmo natural de x igual a y. Por lo que nosotros también podemos aprovechar a sacar el logaritmo a ambos miembros. Como estamos trabajando con logaritmos naturales, entonces sacamos logaritmos del mismo tipo, con la misma base. Entonces vamos a tener, estamos sacando el logaritmo de z elevado al logaritmo natural de x. Igual a qué, simplemente nos queda y aplicando logaritmo natural de y. Aquí podemos apreciar o podemos aplicar otra propiedad, el cual este exponente puede pasar como coeficiente del logaritmo. Tendríamos que logaritmo natural de x, en este caso como coeficiente multiplicado logaritmo natural de z, es igual a logaritmo de y. Hasta aquí no puedo hacer nada más, por lo que yo puedo a esto nombrarlo como está desarrollado la ecuación 1, 1'. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Podemos trabajar en la siguiente ecuación, ya sea trabajar en la ecuación número 2. Entonces,
de la ecuación número 2, nosotros tenemos que primero copiamos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y es igual a 0. Entonces, de aquí yo tengo que despejar cualquier variable para reemplazar en mi ecuación. Y lo que me conviene es despejar logaritmo natural de x. Tendríamos que logaritmo de x va a ser igual a que está como positivo, pasa al segundo miembro como negativo. Logaritmo de y menos. Entonces, a esto yo lo puedo llamar 2'. Ahora, lo que queda hacer es simplemente reemplazar. Entonces, yo digo que 2' lo reemplazo en 1'. ¿Qué tendríamos? Lo que nosotros tendríamos sería que en vez de logaritmo de x menos logaritmo de y, como estamos reemplazando en 1', empieza con logaritmo de x y en vez de eso simplemente colocamos menos el logaritmo de y eso está multiplicando a logaritmo de z igual al logaritmo de y. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pasar este miembro, todo el término de este miembro, al segundo miembro. Y para que sea más didáctico, voltear. Tendríamos que logaritmo de y, como está con negativo, pasa como positivo, más logaritmo de y multiplicado por el logaritmo de z. Y tendríamos que eso es igual a 0. Lo que nos quedaría hacer a continuación es factorizar logaritmo de y. Al factorizar tendríamos que logaritmo de y. Sin esto nos quedaría simplemente la unidad más, quitándolo para que no afecte, logaritmo de z igual a 0. Igual a 0. Perdón. Aquí podemos concluir dos cosas. Uno, para que este producto sea igual a 0, o bien logaritmo neperiano de y es igual a 0, o 1 más el logaritmo de z es igual a 0. De acá nosotros podemos obtener un resultado para cada variable. Aplicando el concepto de logaritmos vamos a tener que y va a ser igual a la base del logaritmo, que en este caso es logaritmo natural, e elevado al logaritmo 0. Y e elevado a la 0 es 1. Por lo que ya tenemos una respuesta al sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa con el segundo factor? Despejando, tendríamos que logaritmo neperiano de z va a ser igual a que 1 positivo pasa al segundo miembro como menos 1. Aplicando el concepto de logaritmos, tendríamos e elevado a la menos 1. Por lo que z sería 1 sobre e. Y tenemos la respuesta para z. Necesitamos ahora el valor de x. Lo podemos reemplazar el valor de y en la ecuación 2'. Entonces, simplemente mencionamos que reemplazamos y en la ecuación 2'. Tendríamos que logaritmo de x es igual a menos el logaritmo de y. Ahora, reemplazando tendríamos que el logaritmo de x es igual a menos logaritmo de y, pero y vale 1. Aplicando el concepto de logaritmos, primeramente nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, de acá, el logaritmo de x es igual a 0. 0 por menos 1, 0. Aplicando el concepto de logaritmos, x va a ser igual a la base elevado logaritmo y e elevado a 0 es igual a 1. Y ya tenemos la respuesta a mi sistema de ecuaciones. Ahora, como se habrán dado cuenta, nosotros hemos resuelto el problema
simplemente utilizando las primeras dos ecuaciones. Y para comprobar que nuestros resultados cumplen para todo el sistema, simplemente tiene que verificar los valores obtenidos en la ecuación 3. Entonces, mencionamos en 3, la ecuación número 3 nos dice que y más el logaritmo neperiano de z nos tiene que dar 0. Entonces, podemos comprobar esto tanto reemplazando el valor de y obtener el valor z, o reemplazar el valor de z y tendríamos que obtener el valor de y. Lo haremos para los dos casos. Con y igual a 1 tendríamos que 1 más logaritmo neperiano de z nos tendría que dar 0, ya que simplemente se reemplazó 1 en vez de y. Aquí, despejando logaritmo neperiano de z va a ser 1 positivo menos 1. Aplicando el concepto de logaritmo, z va a ser igual a la base elevado a la menos 1, donde podemos confirmar que z es igual a 1 sobre e, o e elevado a la menos 1. Acá, con z es igual a 1 sobre e, nuevamente tendríamos que y más el logaritmo natural de z, pero z es 1 sobre e. Nos tendría que dar 0. Aquí trabajamos un poco, tendríamos que y más logaritmo neperiano de que puede subir como exponente como e a la menos 1 igual a 0. El exponente puede bajar como coeficiente, tendríamos que e, y tendríamos menos por más, menos 1 y logaritmo neperiano de igual a 0. Y logaritmo neperiano de e sabemos que es igual a 1. Y menos 1 tiene que ser igual a 0. Donde y nos da nuevamente 1. Porque lo que nosotros podemos colocar como nuestras respuestas, el valor de nuestro sistema que nos dio x igual a 1, y igual a 1 y z como 1 sobre e. Y esa sería la respuesta a nuestro sistema de ecuaciones.